Capítulo 1. La murmuración. El aire de la tarde es cálido, cargado con el olor a pan horneado, cordero asado y vino derramado. Dentro de la modesta casa de Leví, el recaudador de impuestos, el sonido que predomina es la risa. Es una risa que no se oye a menudo en estos círculos, una risa genuina liberada de la culpa que brota de hombres y mujeres, cuyas vidas han estado marcadas por el juicio de la sociedad. Son los marginados los pecadores, la escoria de la sociedad respetable. Hombres que habían hecho sus fortunas cobrando de más a sus propios vecinos para pagar a los opresores romanos. Mujeres cuyas reputaciones se susurraban en las esquinas de las calles, sus nombres sinónimo de vergüenza. Y allí en medio de ellos, reclinado a la mesa como un invitado de honor, está Jesús. Su presencia no es condenatoria. No está allí con el ceño fruncido de un reformador. Está escuchando. Su rostro iluminado por el parpadeo de las lámparas de aceite, se vuelve hacia Zaqueo, un hombre pequeño cuya riqueza solo era igualada por el odio que la ciudad sentía por él. Jesús comparte un trozo de pan y en ese simple acto la dignidad que Zaqueo pensó que había perdido para siempre comienza a regresar. Jesús se ríe de una broma contada por un hombre que hasta la semana pasada era conocido solo por sus estafas. Para los presentes, esta comida es más que sustento, es un bálsamo. Es la primera vez en años que no son definidos por sus peores errores. La atmósfera es de una aceptación tan radical, tan inesperada, que casi vibra en el aire. Es la alegría de ser encontrado cuando ni siquiera sabías que estabas perdido. Pero esta escena de comunión tiene espectadores no invitados. Fuera en la penumbra creciente del anochecer, de pie a una distancia calculada, se encuentra un grupo de hombres. Sus túnicas están impecables, sus barbas meticulosamente cuidadas, y sus rostros son máscaras de una indignación helada y controlada. Son los fariseos y los escribas los custodios de la pureza de Israel, los arquitectos de la piedad nacional. Para ellos, la religión era un sistema de separación. Lo santo no se mezclaba con lo profano. Lo limpio no tocaba lo inmundo. Su identidad se forjaba en la obediencia estricta a la ley, y esa ley, tal como la interpretaban, exigía muros. No gritan. El desdén es mucho más eficaz cuando se susurra. Un fariseo prominente con las manos entrelazadas detrás de la espalda se inclina hacia un escriba más joven, su voz apenas audible pero cortante como el vidrio roto. «Mira eso», dice su labio crispándose con un disgusto que es tanto teológico como personal. Este hombre, el título está desprovisto de respeto. No es rabí, no es maestro, es este hombre. El escriba asiente sus ojos oscuros fijos en la silueta de Jesús dentro de la casa, riendo con un conocido prostituto. Recibe a los pecadores. Otro líder religioso añade su voz goteando una justicia propia que ha sido cultivada durante décadas, y come con ellos. Esta frase es la acusación final. Comer juntos en la cultura del Medio Oriente no era un acto casual. Era una declaración de intimidad, de aceptación mutua, de comunión. Al compartir la mesa con los impuros, Jesús no solo estaba tolerando el pecado, a sus ojos lo estaba condonando. Estaba declarando que estas personas en su estado actual de impureza eran aceptables para Dios. Esto era una afrenta directa a todo lo que ellos representaban. Era anarquía teológica. La queja flota en el aire pesada y acusatoria, y se cierne sobre la alegre reunión. Es el choque de dos mundos, la religión de la exclusión contra la gracia de la inclusión. Esta murmuración es el conflicto incitante. Jesús, aunque aparentemente absorto en la conversación con la mujer a su lado, ha escuchado. Siente el peso de su juicio desde el otro lado de la calle. La tensión ha sido establecida. La pregunta tácita es clara. ¿Por qué el santo de Dios se contaminaría con lo profano? Jesús se vuelve lentamente sus ojos encontrando a los acusadores en la oscuridad. La música y la risa dentro de la casa disminuyen un poco, mientras la atención se centra en él. No responde con ira ni con una defensa teológica compleja. Responde con una historia.
La respuesta a su queja no será una discusión, sino una revelación del corazón de Dios. La parábola más famosa sobre el perdón está a punto de nacer no de un lugar de paz, sino de un momento de profundo conflicto. Capítulo 2. Las dos parábolas preparatorias. Jesús fija su mirada en los rostros endurecidos de sus acusadores, los hombres que se mantenían en la sombra envueltos en su propia justicia. Su voz se eleva por encima del murmullo de la comida no enojada, sino clara e incisiva como un bisturí destinado a exponer el corazón del asunto. Comienza a tejer una historia dirigiéndose directamente a ellos, usando una lógica que en la superficie entenderían perfectamente. ¿Qué hombre de vosotros comienza su mirada recorriendo el grupo de fariseos si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? La pregunta queda suspendida en el aire. Es una pregunta que desarma. La lógica económica diría que se corte la pérdida. 1% es una pérdida aceptable. Pero Jesús no está hablando de economía. Está hablando del corazón de un pastor. Para el pastor no son las 99, son individuos. Y la que falta no es un número, es suya. La imagen que pinta es de un esfuerzo irracional. El pastor deja a la mayoría segura, aunque dejarlas en el desierto heleremos. El lugar abierto ya es un riesgo para buscar a la que está activamente en peligro de muerte. La busca hasta encontrarla. No hay límite de tiempo. No hay un punto en el que el esfuerzo sea demasiado grande. Es una búsqueda implacable. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La golpea por su estupidez, la arrastra de vuelta con frustración. No. Cuando la encuentra, dice Jesús, su voz suavizándose, la pone sobre sus hombros gozoso. El alivio es palpable. La oveja está agotada, incapaz de salvarse a sí misma, y el pastor la carga asumiendo él mismo todo el peso de su rescate. Y el clímax de esta pequeña historia no es el regreso silencioso, sino la explosión de alegría. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Alegraos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido». La alegría no puede ser contenida, debe ser compartida. Es una alegría comunitaria ruidosa e inapropiada para los estándares de los hombres solemnes que lo observan. Sin darles tiempo a procesar completamente el golpe, Jesús cambia la metáfora llevándola de los campos abiertos al interior del hogar, un mundo que las mujeres entenderían íntimamente. ¿O qué mujer continúa que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí la ansiedad se intensifica. Una dracma podría ser el salario de un día, pero para esta mujer, probablemente era mucho más. 10 de ellas juntas sugieren una dote, el cembolón de su matrimonio, su única seguridad financiera, una reliquia familiar cargada de valor sentimental. Perder una no era un inconveniente, era una catástrofe doméstica. Él describe su búsqueda frenética. La casa es oscura con pisos de tierra. Ella enciende la única lámpara de aceite arrojando sombras parpadeantes. Coge la escoba no para una limpieza casual, sino para un barrido forense, cada movimiento levantando polvo mientras escucha desesperadamente el más mínimo tintineo metálico. Busca con diligencia. Es la misma búsqueda implacable del pastor. Y entonces la encuentra. Y al igual que el pastor, su primer instinto no es la autocomplacencia silenciosa, sino la celebración pública. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Alegraos conmigo, porque te he encontrado la dracma que había perdido». Jesús hace una pausa. Ha establecido el patrón 1. Algo de inmenso valor se pierde. 2. Se inicia una búsqueda desesperada y costosa por parte del propietario. 3. Cuando se encuentra, hay una celebración exuberante y comunitaria. Ahora gira estas dos historias como espejos, reflejando su luz directamente sobre la escena en la casa de Leví y sobre los fariseos que murmuran afuera. Su voz se vuelve solemne, conectando el cielo y la tierra. Os digo, declara,
y cada palabra es una refutación a sus quejas, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Con esa frase redefine todo. La alegría de la comida que están presenciando no es una celebración del pecado. Es la alegría del cielo por el arrepentimiento. Es la fiesta del pastor. Es la fiesta de la mujer. Dios, insinúa Jesús, es el que busca. Y Dios es el que celebra cuando los recaudadores de impuestos y los pecadores que saben que están perdidos finalmente son encontrados. El escenario está listo. Ha hablado de ovejas y monedas. Ahora les contará una historia sobre lo que realmente importa a los hijos. Capítulo 3. Un hombre tenía 2 hijos. El silencio que sigue a las 2 primeras parábolas es denso, cargado de un juicio implícito. Los fariseos y escribas que habían murmurado con tanta confianza, ahora están callados. La lógica de Jesús ha sido implacable. Les ha preguntado si ellos mismos no buscarían lo perdido. Y ha declarado que el cielo celebra precisamente a aquellos que ellos desprecian. Han sido sutilmente identificados como los 99 justos que en su arrogancia creen que no necesitan arrepentimiento. El gozo del cielo, ha dicho Jesús, no es por ellos. La atmósfera está tensa esperando la conclusión, la aplicación final de esta lección. Jesús, habiendo silenciado sus quejas, ahora se prepara para revelar el corazón de su enseñanza, para mover el argumento del ámbito de lo material al ámbito de lo personal. Su mirada se desplaza. Ha hablado de una oveja, una criatura perdida por instinto sin voluntad propia. Ha hablado de una moneda, un objeto inanimado perdido por el descuido de otro. Ambas fueron buscadas activamente. Pero ahora Jesús aborda una tragedia mucho más profunda, una pérdida infinitamente más dolorosa, la pérdida que no es accidental, sino intencional. La pérdida de un ser humano que elige libremente marcharse. Ya no se trata de instinto animal o de un objeto inerte. Se trata de la voluntad humana, de la elección consciente y deliberada de romper la relación más sagrada. Su voz adquiere un tono más profundo, más personal, casi sombrío. Y dijo también, comienza asegurando que todos, desde los recaudadores de impuestos sentados a sus pies, avergonzados de su pasado, hasta los líderes religiosos que acechan en los márgenes hinchados de orgullo, estén escuchando. Un hombre tenía 2 hijos. La frase es simple, un comienzo clásico para una historia de sabiduría. Pero en el contexto de la queja de los fariseos, esta simple frase ya está cargada de significado. Los oyentes inmediatamente visualizan la escena, no un simple campesino, sino un patriarca, un hombre de considerable riqueza y posición. Un hombre cuya identidad está ligada a su tierra, una herencia que no es meramente propiedad, sino un legado ancestral, una señal tangible del pacto de Dios con Israel. Este hombre en la historia de Jesús es el centro de gravedad de la familia. Es el símbolo de la provisión, la autoridad, y como pronto se revelará, de un amor incomprensible. Y tiene 2 hijos. En esta cultura patrilineal, la dinámica es instantáneamente clara. El hijo mayor, el becor, el heredero de la doble porción, el custodio de la tradición, el pilar sobre el cual descansará el futuro de la familia. Y el hijo menor, el que tiene menos responsabilidad, pero que aún comparte la herencia y el honor del nombre de su padre. Inmediatamente la audiencia comienza a tomar partido. Los fariseos, que escuchan los hombres dedicados a la obediencia meticulosa y al servicio visible de la ley, se alinean mentalmente de inmediato con el hijo mayor. Él es su representante, el obediente, el responsable, el que se queda en casa y cumple con su deber. Los pecadores y marginados presentes, aquellos que saben que han desperdiciado sus vidas en países lejanos propios, se identifican con una vergüenza creciente con el hijo menor. Jesús ha establecido los actores de su drama final. Ha puesto el tablero de juego. Los fariseos escuchan con atención, asintiendo internamente, creyendo que esta será otra historia que justifica su posición. Una historia sobre la necesidad de que los pecadores, el hijo menor, se arrepientan y regresen a la obediencia que ellos practican.
aún no tienen idea de que ellos mismos son un personaje central en esta narración. No saben que el clímax de la historia no será sobre el hijo que se fue, sino sobre el que se quedó. La historia ha comenzado, y el espejo que Jesús sostiene está a punto de girar y mostrarle su propio rostro endurecido. Capítulo 4. La petición escandalosa. La historia de Jesús continúa y el enfoque se reduce del patriarca y sus dos hijos a una sola interacción devastadora. La escena se materializa en la mente de los oyentes. El patio de una finca próspera el sol de la tarde, proyectando largas sombras sobre la tierra que ha pertenecido a esta familia durante generaciones. El padre, un hombre de edad avanzada y dignidad, supervisa el trabajo del día encarnando la estabilidad y la tradición. Entonces el hijo menor se acerca. Hay una energía inquieta en él, una impaciencia que roza la arrogancia. No se acerca con la deferencia habitual de un hijo buscando consejo, sino con la determinación acerada de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Se detiene frente a su padre interrumpiendo la paz de la tarde. Los sirvientes que pasan notan la tensión y desvían la mirada fingiendo no escuchar. «Padre», dice el joven, su voz clara y firme desprovista de la suavidad del respeto filial. Sus palabras son un golpe calculado, un misil verbal lanzado contra el corazón mismo de la familia. «Dame la parte de los bienes que me corresponde». El silencio que sigue es ensordecedor. El zumbido de los insectos, el distante balido de las ovejas, todo se desvanece. En la cultura del Medio Oriente del primer siglo, esta petición no es simplemente inapropiada, es impensable. Es un acto de una crueldad y un repudio tan profundos que apenas hay palabras para describirlo. La herencia, la najalá, no era un fondo fiduciario al que un hijo pudiera acceder cuando alcanzara la mayoría de edad. Era el sustento, el honor y el legado del patriarca. Solo se transfería tras un evento, la muerte del padre. Por lo tanto, la petición del hijo menor era sin rodeos una declaración. Equivalía a tomar a su padre por los hombros y decirle: «Tu existencia es un inconveniente para mí. Valoro más tu dinero que tu vida. Desearía que estuvieras muerto». Es un acto de patricidio figurativo. Está rompiendo unilateralmente la relación, declarando que el vínculo de sangre y pacto ya no tiene valor para él. Está renunciando a su identidad, a su familia y a su lugar en la comunidad. Pero la ofensa va aún más lejos. La herencia en Israel no consistía principalmente en dinero líquido. Consistía en la tierra. La tierra era el regalo del pacto de Dios a las tribus. Estaba intrínsecamente ligada a su historia, su fe y su identidad como pueblo. La tierra no se poseía tanto como se administraba para las generaciones futuras. Vender la tierra ancestral, como en la historia de la viña de Nabot, era considerado una traición espiritual, un abandono del pacto con Yahvé. Para que el padre le diera su parte, tendría que hacer lo impensable: liquidar activos. Tendría que vender aproximadamente un tercio de la propiedad familiar, la mitad de la porción del hijo mayor, según Deuteronomio 21:17. Esto no era solo una transacción financiera, era una humillación pública para el padre. Significaba vender porciones del legado de sus antepasados, todo para financiar el capricho egoísta de un hijo rebelde. La audiencia de Jesús, especialmente los fariseos, habrían entendido esto al instante. Se habrían quedado sin aliento ante la audacia de tal maldad. Esto no era un simple caso de un joven sembrando su avena silvestre. Esto era una apostasía de la peor clase, un rechazo deliberado de todo lo sagrado, familia, fe y nación. La frase crucial, «Padre, dame», es el sonido del pacto rompiéndose. Es el momento de la fractura. El hijo no solo está pidiendo dinero, está exigiendo su derecho a destruir la relación y ser libre de ella. Ha elegido su propia voluntad por encima de cualquier vínculo de amor o deber. La audiencia espera la reacción del padre. Esperan una explosión de ira justa. Esperan la condena, el destierro, la severa reprimenda que la ley mosaica no solo permitiría, sino que parecería exigir. En cambio, se encontrarán con algo aún más impactante: un silencio doloroso. Capítulo 5. El doloroso consentimiento del padre.
El eco de la escandalosa petición del hijo resuena en el patio. Dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor permanece allí con la mandíbula apretada a su postura, una mezcla de desafío y derecho. Ha lanzado la piedra y ahora espera la inevitable explosión. Los sirvientes que trabajaban cerca se han congelado sus ojos abiertos de horror antes de escabullirse rápidamente, como si la misma tierra pudiera abrirse y tragarlos por presenciar tal desgracia. Esperan los gritos, la ira justa, la violenta reprimenda que cualquier padre de Judea tendría el derecho y de hecho el deber de infligir. Pero el padre no grita, no levanta la mano, ni siquiera su voz se eleva en protesta. En lugar de ira, algo visiblemente se rompe dentro de él. Sus hombros, normalmente erguidos con la tranquila autoridad de un patriarca, se hunden como si un peso físico lo hubiera golpeado en el pecho. El color desaparece de su rostro. Levanta la mirada hacia su hijo y en sus ojos no hay furia. Hay algo mucho peor para el hijo, si tan solo pudiera verlo un océano de dolor incomprensible. El padre permanece en silencio por un largo momento. ¿Qué se puede decir? ¿Qué argumento puede prevalecer contra un corazón que ya se ha ido? Razonar con él sería inútil. El corazón del joven ya no está en la casa de su padre. Está en algún horizonte imaginario donde el placer no tiene consecuencias. El padre comprende una verdad fundamental: que el hijo ignora el amor que es forzado. El amor que debe ser enjaulado por obligación no es amor en absoluto. Es una forma de esclavitud. En su silencio el padre toma una decisión agonizante: honrará la libre voluntad de su hijo, el mismo don que ahora se está utilizando como arma para destruir la relación. Con un movimiento lento y torturado el padre asiente. Una sola vez. La sentencia ha sido dictada. Los días siguientes son un funeral en vida. La noticia se esparce por el pueblo como un incendio en un campo seco. El patriarca está liquidando sus bienes. Está vendiendo la tierra. Llama a su administrador, un hombre que ha servido a la familia durante 4 décadas, y le da las órdenes imposibles. Vende el campo del olivar al sur. Vende la mitad del rebaño de ovejas. El administrador pálido intenta protestar. Pero señor, esa tierra es la herencia de sus padres, La mirada del padre detiene sus palabras. No hay nada que discutir. Se convocan compradores. Hombres de las aldeas vecinas, llegan sus ojos una mezcla de curiosidad, lástima y codicia mal disimulada. Observan el ganado, caminan por los campos ancestrales calculando su valor. El padre soporta la humillación pública vendiendo porciones de su legado, el símbolo tangible del pacto de Dios, convirtiéndolo todo en monedas frías e impersonales. Y fiel a la palabra de su hijo y a la ley, él dividió sus bienes. Llama también a su hijo mayor, el que ha estado observando todo con una creciente y silenciosa furia. El padre le presenta al hijo mayor las escrituras de la tierra restante. Esto dice en voz baja: es ahora tuyo. El hijo mayor retrocede horrorizado. Padre, no quiero esto. Yo no soy él, no te estoy pidiendo nada. Pero el padre simplemente niega con la cabeza. La división está hecha. Al acceder a la demanda del hijo menor, el padre ha abdicado efectivamente de su propia autoridad. Se ha hecho a sí mismo vulnerable, un rey que renuncia a su trono todo, porque su hijo exigió morir para él. Finalmente, el día llega. El dinero ha sido recaudado, una suma asombrosa. Las bolsas de cuero pesado llenas de plata y oro reposan sobre la mesa del padre. El hijo menor entra sus sandalias nuevas, su túnica de viaje ya puesta, sus ojos brillantes de impaciencia. Su equipaje está junto a la puerta. No muestra signos de remordimiento, solo la emoción de la partida. El padre está sentado. Empuja las pesadas bolsas a través de la mesa de madera pulida. El sonido es sordo definitivo. El hijo se adelanta, sus dedos jóvenes y ansiosos se cierran inmediatamente alrededor del cuero. Es el momento de la gracia dolorosa. El padre ha soltado la cuerda. Ha permitido que su hijo tenga exactamente lo que pidió: su libertad. Ha entregado la riqueza sabiendo que el amor verdadero no puede forzar, no puede coaccionar, no puede encarcelar. El precio de esa libertad es la comunión rota. La bolsa está en manos del hijo.
El vínculo está destrozado. Capítulo 6, un país lejano. El texto bíblico dice, no muchos días después. Apenas habían pasado unos días. El hijo menor no perdió el tiempo. El dinero en sus bolsas no era un consuelo, era un fuego que le quemaba las manos, una invitación urgente a huir. No hubo una despedida prolongada, ni un arrepentimiento de última hora. Cada momento que permanecía en la finca de su padre era un recordatorio de la identidad que deseaba aniquilar. Juntando sus posesiones recién adquiridas, todo lo que no había convertido en efectivo se unió a la siguiente caravana que se dirigía al este hacia las tierras de los gentiles, hacia cualquier lugar que no fuera el hogar. La escena de la partida es de una finalidad desoladora. El padre observa desde el arco de la entrada de su casa una silueta inmóvil contra la luz de la mañana. No grita, no suplica, solo observa. El hijo menor a lomos de un asno cargado ni siquiera mira hacia atrás. Siente la mirada de su padre como un peso físico en su espalda, pero se niega a reconocerla. Sería admitir que el vínculo todavía existe. Se concentra en el camino polvoriento que tiene por delante en el horizonte abierto, que promete un anonimato absoluto, una libertad sin restricciones. Cuando su figura finalmente desaparece sobre la cima de la colina, cortando la última línea de visión, un suspiro colectivo de alivio y condena se eleva de los sirvientes y vecinos que observan desde la distancia. Para ellos está muerto. Para sí mismo finalmente está vivo. La libertad se siente embriagadora. Es la falsa libertad de una hoja arrancada de su rama, creyendo que su caída es en realidad un vuelo. Llega a un país lejano. Es más que una distancia geográfica. Es una distancia espiritual y cultural. Es una ciudad pagana, quizás en la Decápolis o incluso más lejos en Siria. Una ciudad donde las leyes de Moisés son una nota a pie de página desconocida, donde los templos de los ídolos dominan el horizonte y donde la identidad de un hombre no se mide por su linaje o su pacto con Dios, sino por el peso de su bolsa. Para el hijo esto es el paraíso. Y allí dice, Jesús desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra griega original que Lucas usa es azotos. Es una palabra aterradora. No significa simplemente derrochador o extravagante. Proviene de anó y soso, salvar. Está viviendo una vida insalvable, una vida que se está desintegrando activamente, una vida sin timón, sin propósito, más allá del punto de reparación. Es un desenfreno suicida. Las escenas de su nueva vida son un borrón de exceso calculado. Alquila la villa más grande a las afueras de la ciudad. Sus puertas están siempre abiertas. Sus amigos aparecen como moscas a la miel. Son hombres con sonrisas fáciles y manos extendidas, mujeres con risas agudas y una moralidad flexible. Lo saludan como a un príncipe, alabando su generosidad, su espíritu libre. Él paga por todo. Los banquetes se suceden noche tras noche. El vino importado fluye como agua. La comida es exótica, la música estridente, las conversaciones vacías. Apuesta grandes sumas en los juegos, riéndose a carcajadas cuando pierde, porque perder es solo otra forma de demostrar que tiene más de donde vino. Él es el centro de este universo que ha comprado, pero es un centro hueco. En la cultura de su padre, el valor de un hombre estaba en su carácter, su familia y su fe. Aquí su valor es puramente transaccional. Es valioso mientras la cuenta esté pagada. Compra adulación, pero no puede comprar respeto. Compra compañía, pero no puede comprar intimidad. Cada noche la fiesta debe ser más ruidosa, más salvaje que la anterior, para ahogar el creciente silencio que comienza a sentir en su propio corazón. Está malgastando la usía, su sustancia, su riqueza, pero también está aniquilando su hipostasis, su propio ser. Está cometiendo un lento suicidio del alma, quemando su herencia en la pira de sus propios apetitos. Y entonces, inevitablemente llega el punto de inflexión. La vida a sotos tiene un precio que ni siquiera una herencia puede sostener para siempre. Comienza con pequeñas cosas, una apuesta demasiado grande, un préstamo a un amigo que nunca es devuelto.
Una semana de festines que cuesta tanto como un año de trabajo en la granja de su padre. Un día, al organizar la próxima gran celebración, mete la mano en la bolsa de cuero que una vez estuvo rebosante. Sus dedos no encuentran el frío tintineo de la plata o el oro. Encuentran el fondo, polvo. El pánico frío y agudo lo golpea por primera vez. Busca a sus compañeros. Debemos celebrar esta noche, declara su voz un poco más aguda de lo normal, pero sus amigos de repente tienen otros compromisos. Sus sonrisas se han vuelto tensas. El dueño de la villa que antes se inclinaba ante él, ahora aparece con un libro de contabilidad en la mano y una expresión dura. La música se detiene. La frase de Jesús es brutal en su simplicidad. Y cuando todo lo hubo malgastado, Lucas 15:14. Se acabó. En un instante el príncipe se convierte en un mendigo. Las puertas que siempre estuvieron abiertas, ahora se cierran de golpe en su cara. Los amigos que bebieron su vino ahora cruzan la calle para evitarlo. Se encuentra solo en medio de una ciudad extranjera sin dinero, sin estatus, sin familia y sin nombre. Su independencia por la que había vendido el alma resultó ser una ilusión que solo duró mientras duró el dinero de su padre. Ahora es verdaderamente libre, libre de toda comodidad, de toda ayuda, de toda esperanza. Es el esclavo de su propia elección desastrosa. Capítulo 7. El hambre global. Justo en el momento en que sus dedos tocan el fondo polvoriento de su última bolsa de dinero, el universo mismo parece conspirar contra él. Su crisis personal y financiera coincide con una catástrofe externa, una que no puede controlar, de la que no puede escapar, y que convierte su ya desesperada situación en una sentencia de muerte. El cielo, que había sido de un azul vibrante y prometedor, se vuelve de un color cobrizo y enfermo. El sol, que antes parecía iluminar su camino hacia el placer, ahora golpea la tierra con una furia implacable, secando los arroyos y convirtiendo los campos en polvo. Una hambruna severa, un gran hambre se apodera de aquel país lejano. No es una simple escasez, es un colapso total del sistema. Los mercados vibrantes donde compraba vino exótico y sedas finas ahora son una cacofonía de desesperación. Los puestos están vacíos. Los precios de los pocos granos que quedan se disparan a niveles imposibles. Los rostros de las personas en las calles, los mismos rostros que antes le sonreían con adulación, ahora están demacrados, tensos por el miedo y el hambre. La música ha cesado en toda la ciudad. Las risas se han convertido en lamentos y acusaciones. La sociedad que él había elegido por su sofisticación y libertad se despoja de su fina chapa de civilización y revela la cruda supervivencia que yace debajo. Para el hijo menor, esto es un desastre de proporciones inimaginables. Si hubiera perdido su dinero mientras la tierra era próspera, podría haber mendigado, tal vez encontrar algún trabajo servil. Pero ahora no hay nada que mendigar, no hay trabajo que encontrar. La gente que tiene un mendrugo de pan lo guarda con su vida. Los que antes eran sus amigos ahora también están desesperados. Lo miran con ojos fríos, viéndolo solo como otra boca que compite por los mismos recursos inexistentes. La ciudad que era su refugio se ha convertido en su prisión. Y entonces Jesús pronuncia la frase más aterradora para un hombre que nunca ha conocido un día de privación. Y él comenzó a padecer necesidad. Es un estado del ser completamente nuevo. No es la inconveniencia de no poder comprar el mejor vino. No es la frustración de ser rechazado socialmente. Es el dolor sordo y roedor del hambre física. Es el frío de la noche sin un techo. Es el miedo agudo que se instala en el fondo del estómago cuando te das cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecerte y que tu existencia ya no le importa a nadie. Por primera vez en su vida privilegiada, el hijo pródigo experimenta la verdadera carencia. Su identidad, construida sobre la riqueza de su padre y luego sobre sus propias extravagancias, se ha evaporado. No es nadie. No tiene nada. El país lejano le ha fallado. Su libertad autoproclamada ha resultado ser la trampa más cruel de todas. La independencia por la que sacrificó a su padre ahora lo ha dejado completamente solo,
para enfrentar una muerte lenta e inminente por inanición. Capítulo 8. El abismo de la humillación. La pocilga. El hambre roe sus entrañas. El miedo se ha convertido en su compañero constante. Ya no le queda orgullo. La arrogancia con la que exigió su herencia y la extravagancia con la que la despilfarró parecen pertenecer a otra vida, a otra persona. Ahora solo hay un instinto primario: sobrevivir. Recorre las calles polvorientas de la ciudad gentil, la misma ciudad que había conquistado con su oro, pero ahora como un fantasma esquelético. Sus ropas finas cuelgan hechas jirones de su cuerpo demacrado. Se acerca a los amigos que habían bebido su vino. Por favor, susurra su voz ronca por la deshidratación. Solo un bocado de pan. Un trabajo. Ellos lo miran con ojos vacíos, ojos que no lo reconocen. «No tenemos nada para ti», dice uno cerrándole la puerta en la cara. «Trabajo. ¿No ves que hay una hambruna? Sálvate tú mismo». Descubre rápidamente que la amistad comprada con dinero se evapora en el instante en que el dinero desaparece. Está completamente solo. Desesperado se arrastra más allá de los límites de la ciudad, hacia las granjas que luchan por sobrevivir a la sequía. Suplica en cada puerta. Nadie lo contratará. ¿Por qué un granjero gastaría sus escasos recursos en un extranjero inútil, cuando sus propios hijos están pasando hambre? Finalmente, llega a la propiedad de un hombre, un ciudadano prominente de aquel país, un gentil, que posee grandes extensiones de tierra y, lo más importante, grandes rebaños de cerdos. El hijo menor, el heredero de una orgullosa familia judía, cae de rodillas ante este hombre. «Haré cualquier cosa», ruega. «Lo que sea, solo un lugar para dormir y algo de comida. Seré tu esclavo». El terrateniente lo mira con desdén. Ve a un joven débil, claramente no acostumbrado al trabajo. Pero quizás ve una oportunidad de conseguir mano de obra por casi nada. Bien dice bruscamente: «Tengo trabajo para ti». El hijo siente una oleada de alivio tan profunda que casi llora. El hombre señala hacia un campo distante de donde proviene un coro de gruñidos y un hedor abrumador. «Ve a alimentar a mis cerdos». La palabra griega que usa Lucas es kollao. No significa simplemente fue y se empleó. Significa se pegó a sí mismo, se adhirió. Es un acto de desesperación total. Se ha convertido en un siervo contratado, la forma más baja de existencia, unido a un amo extranjero. Y el trabajo que le asignan no es simplemente un trabajo servil. Es la máxima abominación. Para los fariseos que escuchan la historia de Jesús, este detalle es el que les revuelve el estómago. Es el punto de no retorno. El cerdo. Según la ley de Moisés, el cerdo es el epítome de lo inmundo. Levítico 11 lo prohíbe explícitamente. No solo no debían comerlo, ni siquiera debían tocar su cadáver. Eran un símbolo de todo lo pagano, todo lo detestable para Dios. Un buen judío se desviaría de su camino para evitar contaminarse con ellos. Y ahora, este hijo del pacto que había rechazado a su padre, se encuentra en medio de ellos. Su trabajo es estar inmerso en su inmundicia. Sus manos, que una vez sostuvieron copas de vino, ahora están hundidas en la asquerosa mezcla de sobras y desperdicios que les sirve de alimento. El hedor a estiércol y podredumbre se aferra a él, penetrando su piel, su cabello, su propia esencia. Está ritual y físicamente impuro, más allá de toda redención imaginable. El punto de inflexión ha llegado. Está sucio, cubierto por el fango de la pocilga. Está hambriento, su estómago se retuerce mientras observa a los animales comer. Está más solo de lo que jamás ha estado un paria entre los paganos, tan bajo que incluso ellos lo consideran apto solo para la tarea más repugnante. Ha tocado el fondo absoluto de la existencia humana. Ha vendido su herencia, ha malgastado su riqueza, ha abandonado su fe y ha perdido su propia humanidad, todo para terminar como el sirviente de las criaturas más impuras de la tierra. Ha pasado de ser un hijo privilegiado a ser algo menos que un esclavo, menos que un gentil. A los ojos de cualquier judío que escuchara esta historia, está tan perdido, tan contaminado,
que bien podría estar muerto. Capítulo 9. El hambre inmunda. El hedor de la pocilga se ha convertido en su atmósfera. El sol golpea su espalda encorvada, pero ya no siente el calor. Solo una debilidad profunda y temblorosa que le nubla la vista. Sus días se han fundido en un ciclo borroso de miseria. Su única tarea es mezclar el repulsivo mejunje para los cerdos y echarlo en los largos comederos de madera. Y mientras lo hace, observa cómo los animales criaturas que su pueblo considera la encarnación de la abominación se abalanzan sobre la comida con gruñidos guturales de satisfacción animal. Y él, el hijo de un patriarca, el que se había reclinado en cojines comiendo cordero asado, se queda de pie con el estómago retorciéndose en un nudo de hambre tan intenso que se ha convertido en un dolor físico constante y agudo. El hambre es una maestra cruel. Borra la memoria de la comodidad, borra la dignidad, borra la fe. Intenta recordar el sabor del pan recién horneado en la cocina de su padre, pero el recuerdo es demasiado doloroso, demasiado distante. El único sabor que su mente puede concebir, el único deseo que consume su ser, es el de la comida que tiene delante. Jesús describe la comida y su audiencia judía se estremece colectivamente, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Saben exactamente lo que son las algarrobas. No son suculentas, no son nutritivas. Son las vainas secas, oscuras y coriáceas del algarrobo. Son casi como cuero viejo, fibrosas, duras, con una pulpa escasa y vagamente dulce, que es casi imposible de masticar. Es forraje, comida destinada al ganado en tiempos de escasez, no a los seres humanos. Es lo más bajo en la escala nutricional, apenas capaz de sostener la vida. Pero para él, en ese momento, esas vainas secas y sucias, pisoteadas por las pezuñas de los cerdos en el barro y el estiércol, le parecen un festín. Mira su propia mano ahora nada más que piel tensada sobre huesos, sucia de tierra y excrementos. Considera en un momento de locura inducida por el hambre, la posibilidad de arrodillarse, de apartar a un cerdo gruñidor y robar la comida directamente de su comedero. Se agacha. El cerdo más cercano, un animal grande y sucio, levanta el hocico y lo mira con ojos pequeños y estúpidos, y luego emite un gruñido profundo y posesivo. El hijo retrocede asustado. Se ha vuelto más débil, más bajo que un animal inmundo. El texto bíblico es desgarrador, deseaba llenar su vientre. No es un deseo de nutrición, no es un deseo de sabor. Es el anhelo desesperado y animal de llenar el vacío agonizante que lo está matando desde adentro. Pero el horror absoluto de su situación, el fondo mismo del abismo, se cristaliza en la siguiente frase de Jesús. Una frase de 4 palabras que resume su completo aislamiento del universo. Pero nadie le daba. Esta frase es la sentencia de muerte de su humanidad. ¿Qué significa? No significa simplemente que su amo le impidió comer la comida de los cerdos. Lo más probable es que su amo gentil, en medio de la hambruna, fuera tan cruel que ni siquiera le proporcionara una ración humana. Lo trataba a él, el trabajador, peor que a los cerdos que sí eran alimentados. Los cerdos tenían valor. Eran una mercancía que su dueño protegía. El hijo pródigo no tenía ninguno. Pero el significado más profundo es su expulsión de la comunidad humana. En ese país lejano, no hubo una sola alma, ni su amo, ni los otros sirvientes, ni los amigos que habían desaparecido, que lo mirara y viera a un ser humano sufriente. Nadie le ofreció una migaja de pan duro. Nadie le dio una aceituna magullada. Nadie le pasó un vaso de agua. Estaba completamente solo, un no humano entre animales inmundos. Los cerdos estaban mejor cuidados que él. Se derrumba en el barro con la espalda contra la áspera valla de madera de la pocilga. El sol comienza a ponerse tiñendo el cielo de un rojo enfermizo. La temperatura desciende y comienza a temblar incontrolablemente, su cuerpo desnutrido incapaz de generar calor. El hambre ya no es solo un dolor agudo, es una debilidad fría que se arrastra por sus venas. Siente cómo su corazón late con dificultad en su pecho, un tambor lento y errático. Y entonces, la realización lo golpea con una claridad fría y aterradora. No solo está hambriento, no solo está humillado,
Se está muriendo. Jesús no suaviza el golpe. El texto original dice, y perecía de hambre. La palabra griega es apolimi. Es la misma palabra usada para describir a la oveja perdida y a la moneda perdida. Significa, estaba siendo destruido, estaba pereciendo. Este es el fin. La fiesta ha terminado. La libertad fue una mentira. La rebelión contra su padre lo ha llevado a este único punto, una muerte solitaria, anónima e innoble, en el barro lejos de casa, llorado por nadie tan inmundo como los animales que lo rodean, y que al menos tienen el estómago lleno. Esta certeza de su muerte inminente es la roca dura contra la que su orgullo finalmente se hace añicos. Capítulo 10. Y volviendo en sí, está pereciendo. La muerte no es una idea abstracta. Es una presencia fría que se filtra en sus huesos, un peso en su pecho, que hace que cada respiración sea un esfuerzo. Yace en el fango endurecido con los ojos cerrados contra la realidad de la pocilga. El hedor a amoníaco y descomposición es sofocante, pero en su estado de delirio inducido por el hambre, su mente en un acto final de autodefensa se revela. Se aleja del presente insoportable y se aferra a un recuerdo. Es un recuerdo tan vívido, tan poderoso, que por un momento eclipsa el hedor de los cerdos. Es el olor del humo de leña y el pan horneándose al atardecer. Es el olor de la casa de su padre. En su mente la escena se proyecta con una claridad dolorosa. Ve el gran patio al final de un largo día de cosecha. El sol se está poniendo pintando el cielo de un naranja intenso, el mismo cielo que ahora mira con desesperación. Ve a los mistió y los jornaleros contratados, los hombres que ni siquiera eran esclavos permanentes, sino trabajadores de un día. Están cansados, sudorosos por el trabajo en los campos, pero sus movimientos son enérgicos. Se lavan en el abrevadero riendo entre ellos. Y luego ve la comida que les traen. No son sobras, no son migajas. Son hogazas enteras de pan caliente, cuencos de guiso espeso, odres de vino de la casa. En la casa de su padre la generosidad era la regla. Su padre era un hombre que creía que la abundancia debía ser compartida. Los sirvientes comían, y comían bien. Y entonces la frase que lo cambia todo atraviesa su mente febril, una frase que es a la vez una revelación y una condena. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? La palabra clave resuena en su cráneo vacío: abundancia. No solo lo suficiente. Tienen más de lo que necesitan. Tienen pan de sobra, pan que probablemente se da a los perros o se mezcla con el forraje. La imagen de un sirviente arrojando casualmente una corteza de pan rancio es tan abrumadora que un sollozo seco y ahogado se escapa de su garganta. Porque la segunda mitad de la frase lo golpea con la fuerza de un golpe físico. Y yo aquí perezco de hambre. El contraste es absoluto, una colisión violenta entre dos realidades. El sirviente más bajo en la casa de su padre está viviendo como un rey, mientras que él, el hijo, el heredero, está muriendo como un animal en un país extranjero. Esta colisión, esta paradoja insoportable, es lo que el texto de Lucas describe con una frase de profunda carga psicológica y teológica. Y volviendo en sí, es la frase más importante del viaje del hijo. Volviendo en sí, implica que hasta este preciso momento ha estado fuera de sí, ha estado loco. Su rebelión no fue un acto de libertad racional, fue un ataque de locura. La arrogancia con la que exigió su herencia, la necedad con la que despilfarró su sustancia, la ilusión de que el placer podía construir una vida. Todo fue una forma de demencia. Había estado perdido no solo de su hogar, sino de sí mismo, de su verdadera identidad. Había cambiado su identidad de hijo por la ilusión de hombre libre, solo para descubrir que se había convertido en menos que un esclavo. Ahora, en el punto más bajo de la degradación humana, en el hedor de la muerte, la fiebre de su locura finalmente se rompe. La metanoia comienza. No es simplemente remordimiento. El remordimiento es sentir lástima por las consecuencias. La metanoia, el arrepentimiento, es un cambio fundamental de mente. Es ver la verdad por primera vez. Y la verdad que ve es esta: su padre no era un carcelero,
era un protector. La casa de su padre no era una prisión, era un refugio. Su libertad no era más que una esclavitud glorificada que lo llevó a una pocilga. En el barro por primera vez desde que se fue el hijo pródigo, está cuerdo. Y con esta nueva cordura viene no solo una realización, sino una resolución. La esperanza que brota no es la confianza de un hijo. Ha renunciado a ese derecho. Es el cálculo desesperado de un mendigo. Si los jornaleros tienen abundancia, entonces seguramente su padre no le negaría a un hombre moribundo el trabajo de un jornalero. Esta chispa de lógica desesperada enciende una decisión. Es una decisión que requiere una energía que apenas posee. Se apoya en sus codos temblorosos, el barro chupando su ropa andrajosa. Se empuja para ponerse de rodillas con los músculos gritando de atrofia. Me levantaré, susurra a los cerdos que gruñen las palabras arañando su garganta seca. Este es el punto de inflexión. Es la resurrección física y espiritual. Me levantaré del barro de mi muerte e iré a mi Padre. Revertiré el viaje. Dejaré este país lejano de mi locura y volveré sobre mis pasos, sin importar la vergüenza, sin importar el miedo. La decisión está tomada. Es la elección de dejar de perecer y comenzar el largo camino de regreso a la vida. Capítulo 11. El discurso ensayado. La decisión está tomada. Me levantaré. Pero esta resolución no lo llena de una fuerza renovada. Todavía está demacrado, temblando de debilidad en el barro frío. El viaje a casa no es un pensamiento alegre, es una perspectiva aterradora. Sabe que el camino es largo y que su cuerpo apenas puede sostenerlo. Pero más que el viaje físico, teme la llegada. ¿Qué dirá? No puede simplemente aparecer en la puerta roto y apestoso y esperar ser recibido. La ofensa fue demasiado grande, la ruptura demasiado violenta. Necesita una estrategia. Necesita un plan. En el corazón de su locura se había ido con una exigencia dame. Ahora en su cordura debe regresar con una confesión. Sentado allí entre los cerdos que gruñen con el olor a muerte y podredumbre a su alrededor, comienza a componer el discurso que cree que podría salvarle la vida. No tiene nada más que ofrecer. No tiene dinero, ni dignidad, ni reputación. Todo lo que tiene son palabras, y estas palabras deben ser correctas. Las ensaya en voz baja su voz, un graznido ronco y seco que apenas perturba a los animales que comen. Padre. Comienza con esa palabra, la palabra que había usado como un arma, Padre, dame. Ahora la pronuncia con una reverencia temblorosa. Es una palabra que no ha pronunciado en mucho tiempo, y probarla en sus labios es a la vez un dolor y un alivio. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es el núcleo de su nueva cordura. Es una confesión con la jerarquía correcta. Finalmente comprende que su pecado no fue solo una ofensa horizontal, un asunto familiar privado. Fue una ofensa vertical. Al desear la muerte de su padre y exigir la herencia del pacto para despilfarrarla entre los gentiles, había pecado contra el cielo. Había violado el orden divino, el quinto mandamiento, y había profanado su herencia sagrada. Y luego contra ti. Reconoce el dolor personal, la humillación, la ruptura de la relación que había infligido a su padre. No hay excusas. No culpa a sus amigos, ni a la hambruna, ni a la mala suerte. La culpa es suya, y la nombra. Continúa ensayando la siguiente línea, la consecuencia lógica de su confesión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto no es falsa modestia. No es una súplica emocional para que le digan lo contrario. Es una declaración de hechos. Es la verdad legal y social. Él no es digno. Él mismo renunció a ese título. Él mismo destrozó el pergamino de su nacimiento. Entiende que ha cruzado una línea de la que no hay retorno al statu quo. Ha abdicado de su derecho a la familia, a la herencia, al nombre. Acepta el veredicto que la sociedad ya ha dictado sobre él. Está aceptando la justicia. Sabe que no puede volver y reclamar su antigua habitación, su antigua túnica, su antiguo lugar en la mesa. Ese hijo está muerto perdido en la locura de un país lejano. Pero su discurso no termina ahí.
No es solo una confesión, es una propuesta. Es una petición desesperada de empleo. Aquí es donde su arrepentimiento, aunque genuino, revela su limitación. No puede concebir la gracia, solo puede concebir la transacción. La idea de ser restaurado como hijo es tan imposible, tan fuera del alcance de la imaginación humana, que ni siquiera se atreve a soñarla. Su única esperanza, su plan más audaz, es ser degradado. Hazme, susurra, cerrando los ojos con fuerza, hazme como a uno de tus jornaleros. Este es el punto clave. No pide ser un esclavo doméstico, un dulos que tendría un lugar permanente aunque humilde en la casa. Pide ser un mistios, un jornalero. El nivel más bajo de la escala social. Un hombre contratado por un día que dormía afuera, que no tenía conexión con la familia, ni seguridad, ni futuro. Era una existencia de mano a boca. Pero para el hijo pródigo en ese momento, ser un jornalero en la casa de su padre, comiendo la abundancia de pan que incluso ellos tenían, sería el paraíso comparado con la pocilga. Todavía no entiende el amor incondicional. Entiende la generosidad de su padre y espera apelar a ella. No regresa esperando una relación, regresa esperando un trabajo. Su discurso es su solicitud de empleo. Es la mejor oferta que se le ocurre a su mente rota y hambrienta. Cree que debe ganarse el derecho a la supervivencia. Lo que no sabe es que su padre no opera bajo la economía del mérito, sino bajo la economía de la gracia. Con este discurso ensayado como su único escudo, su única posesión, se pone de pie con un esfuerzo agonizante, listo para enfrentar el largo camino a casa. Capítulo 12. El viaje a casa. El discurso está preparado, un escudo frágil de palabras ensayadas contra la vergüenza que lo consume. Ahora viene el acto físico. Se levantó. Esta acción tan simple en la narración es el esfuerzo más hercúleo de su vida. Requería reunir las últimas hebras de energía de su cuerpo devastado por el hambre. Se empuja para salir del barro que durante días ha sido su cama, su comedor y su prisión. El fango succiona sus harapos con un sonido repugnante, como si la propia pocilga no quisiera soltar a su presa. Con un gemido que es mitad dolor y mitad determinación, se pone en pie tambaleándose. Sus piernas convertidas en palos delgados tiemblan violentamente. Por un momento el mundo gira en un torbellino de náuseas y mareos. Se apoya contra la valla de madera, respirando con dificultad el aire fétido, antes de dar el primer paso tembloroso para alejarse de los cerdos. No mira hacia atrás. Apartar la mirada de la muerte es el primer acto de la vida. Comienza el viaje. Es la inversión exacta de su partida. Se había ido con arrogancia, montado en un asno cargado, sus bolsas pesadas de oro, su rostro vuelto hacia un horizonte de infinitas promesas. Regresa con una vergüenza absoluta, a pie sin un céntimo. Su cuerpo un esqueleto andrajoso, su rostro vuelto hacia un pasado que ha destruido. El país lejano es de hecho lejano. El viaje es una tortura interminable. Sus pies, que alguna vez usaron sandalias finas, están ahora descalzos, y la tierra pedregosa y el polvo caliente los agrietan y los hacen sangrar. El sol, que una vez fue testigo de sus fiestas, ahora lo golpea sin piedad, quemando su piel expuesta, deshidratando su cuerpo ya debilitado. Por la noche, se acurruca en zanjas o bajo matorrales espinosos, temblando por un frío que sus ropas raídas no pueden detener, un frío que parece emanar de sus propios huesos. A lo largo del camino es una aparición. La gente se aparta de él. El hedor de la pocilga está impregnado en su piel, en sus harapos. Es el olor de la muerte y la inmundicia. Los perros le ladran y le muerden los talones. Cuando intenta mendigar un sorbo de agua en un pozo de alguna aldea, las mujeres recogen a sus hijos y le gritan que se vaya, arrojándole piedras. Él es el inmundo, el paria. Cada rechazo es una confirmación más de su discurso. Ya no soy digno. Pero peor que el dolor físico es el tormento psicológico. A cada paso que lo acerca a su hogar, el miedo se intensifica. Hay dos miedos que luchan en su mente. El primero es el miedo a su padre. Y si el discurso no funciona, y si su padre, el patriarca que él humilló públicamente,
ha endurecido su corazón. Y si en lugar de la generosidad que recuerda encuentra una justicia fría y sin concesiones, ¿qué pasa si su padre simplemente lo mira a través de la puerta y dice, no te conozco? O peor aún si ordena a los siervos que lo echen, que suelten a los perros. La esperanza de ser un jornalero es tan frágil que casi se rompe con cada paso. El segundo miedo es aún más inmediato y aterrador, el miedo a su pueblo. A medida que se acerca a las colinas familiares de Judea, este miedo se vuelve paralizante. Sabe lo que ha hecho. No solo desperdició su propio dinero, liquidó la herencia ancestral, la tierra del pacto. La vendió probablemente a gentiles para financiar su vida impura. En la ley de la comunidad, esto era más que un crimen familiar. Era una traición al pueblo a Dios. Conoce la ceremonia de la quesasa. Si los ancianos del pueblo lo ven primero, lo agarrarán. Lo arrastrarán a la plaza del pueblo. Romperán jarras de barro llenas de maíz tostado a sus pies gritando, «Estás cortado, estás separado de tu pueblo». Sería una excomunión pública, una muerte social. Después de eso, nadie en el pueblo, ni siquiera su propio padre, tendría permitido hablar con él, ayudarlo o darle comida. Su padre sería legalmente incapaz de recibirlo. Este terror lo obliga a escabullirse por los bordes de los caminos. Evita la carretera principal. Se mueve entre los olivares, ocultándose detrás de los muros de piedra, acercándose a su hogar como un ladrón, no como un hijo. Cada figura que ve a lo lejos hace que su corazón se detenga. Sin embargo, sigue caminando. Se levantó y fue a su padre. Esta es la frase que lo define. A pesar del hambre, a pesar del dolor, a pesar del miedo a su padre y el terror a su pueblo, sigue poniendo un pie sangrante delante del otro. Lo único que lo impulsa no es la confianza en el amor, pues cree haberla aniquilado. Es la frágil y calculadora esperanza de la servidumbre. Sigue aferrándose a su discurso como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es todo lo que tiene. Es su única oportunidad de sobrevivir. El sol está bajo en el cielo cuando finalmente ve a lo lejos el contorno familiar de la finca de su padre. Se detiene sin aliento, su corazón golpeando tan fuerte que teme que lo delate. Capítulo 13. Cuando aún estaba lejos. Durante cada día del largo y agonizante viaje del hijo, se ha desarrollado una escena paralela en la casa del padre. El padre no ha seguido adelante. La vida no ha vuelto a la normalidad. La venta de la tierra, la humillación pública, la partida del hijo. Todo esto ha dejado una herida abierta en el corazón de la casa. Pero el padre no ha sucumbido a la desesperación, ni se ha atrincherado en la ira justificada. En cambio, ha adoptado una nueva disciplina, la disciplina de la esperanza. Cada día por la mañana salía y cumplía con sus deberes, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el camino. Y cada tarde, cuando el trabajo del día terminaba y la luz comenzaba a atenuarse, el padre caminaba hasta el final del largo camino de entrada de su propiedad, hasta un punto donde podía ver el horizonte distante, el mismo horizonte que se había tragado a su hijo. Se quedaba allí de pie, una figura solitaria y paciente, protegiéndose los ojos del sol poniente, y observaba. Los sirvientes lo veían y sacudían la cabeza con lástima. El hijo mayor lo veía y apretaba la mandíbula con resentimiento, considerando esta vigilia diaria una humillación más, una debilidad que deshonraba su estoicismo. Pero el padre no se movía. No era una espera pasiva, era una búsqueda activa. Estaba vigilando, estaba buscando con la esperanza irracional de que el amor pudiera de alguna manera atraer al perdido a casa. Esa tarde, como todas las tardes anteriores, el padre está en su puesto. El sol está bajo el aire quieto. Sus ojos escudriñan el camino polvoriento. Y entonces algo. Un punto en la distancia. No es una caravana. No es un mercader. Es una figura solitaria que se mueve con una lentitud insoportable, cojeando, manteniéndose cerca de las sombras de los muros de piedra, como un animal herido o un ladrón. Cualquiera que pasara por allí solo vería a un mendigo repulsivo.
un vagabundo cubierto de harapos apestando a enfermedad y desgracia. El pueblo, si lo viera, prepararía las piedras y las jarras rotas, pero el padre no ve a un mendigo. Sus ojos agudizados por un anhelo que ha durado meses o quizás años, atraviesan la distancia, la suciedad, los harapos y la vergüenza. Reconoce el porte, reconoce la forma en que se mueve la cabeza, incluso encorvada por la vergüenza. Ve más allá de la capa de inmundicia de la pocilga y reconoce la estructura ósea del niño que crió. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Es él. No importa su condición, no importa su hedor, no importa el pecado. Es su hijo que estaba muerto y está vivo. En ese instante, la dignidad del patriarca, su dolor, su humillación pública, todo desaparece. Solo queda una emoción, una compasión abrumadora y visceral. La palabra griega es splanchnisomai. No es lástima, es un vuelco de las entrañas. Es ser golpeado en lo más profundo de su ser por el amor y la compasión. Su hijo está en casa, está herido, está roto y está lejos. El padre no espera a que el hijo llegue. No espera la confesión, no espera la disculpa. El amor no espera. El amor actúa. Capítulo 14. El padre corrió. En el momento en que esa compasión visceral, splanchnisomai, se apodera de él, la dignidad, la edad y el decoro se evaporan. El patriarca, el hombre de estatus cuya posición en la comunidad se define por un movimiento lento y deliberado, hace lo impensable. No llama a un sirviente. No envía a un mensajero para investigar. No espera con los brazos cruzados y una mirada severa exigiendo que el hijo pecador se arrastre el último tramo y bese sus sandalias en señal de súplica. En un instante, el padre agarra el dobladillo de su costosa túnica exterior, un acto en sí mismo chocante, y se la sube hasta las rodillas exponiendo sus piernas de anciano. Y entonces corre. Esta imagen, la de un anciano respetado corriendo por un camino público, habría conmocionado a la audiencia de Jesús, quizás más que la propia rebelión del hijo. En la cultura del Medio Oriente del primer siglo, un hombre de su edad y estatus no corría. Nunca. Correr era para los niños, para los mensajeros, para los hombres jóvenes y tontos. Que un patriarca levantara sus túnicas de esa manera era renunciar voluntariamente a todo su honor, era sacrificar su dignidad. Era convertirse en un espectáculo público, el hazmerreír de la aldea. Pero el padre no está pensando en su dignidad. Su mente está fija en una sola cosa: su hijo ha vuelto. Y su carrera tiene un propósito desesperado y urgente. No solo corre hacia su hijo por amor, corre por su hijo para protegerlo. Sabe que si los ancianos del pueblo, que sin duda todavía guardan rencor por la humillación de la venta de la tierra, ven a esta figura desgraciada, primero invocarán la quesaza. Lo rodearán, romperán las jarras de barro a sus pies. Lo repudiarán públicamente cortándolo de la comunidad del pacto. Y una vez que la comunidad lo haya excomulgado, ni siquiera él, el padre, tendría permitido legalmente recibirlo o ayudarlo. Así que el padre corre. Corre para interponer su propio cuerpo honorable entre su hijo roto y la justicia condenatoria de la comunidad. Está corriendo para llegar a su hijo antes de que la ley pueda hacerlo. Es un acto de gracia preventiva, un amor que eclipsa el protocolo y silencia la condena. El hijo, que se había estado arrastrando por el borde del camino, ocultándose en las sombras, levanta la vista al oír el sonido de pies que corren. Su corazón se detiene. Es el pueblo. Han venido a ejecutar la sentencia. Cierra los ojos preparándose para el impacto de las primeras piedras, para los gritos de ¡traidor! Pero el golpe nunca llega. En su lugar siente el impacto de un cuerpo cálido que choca contra el suyo. Dos brazos fuertes pero temblorosos lo envuelven. Un rostro se presiona contra su propio cuello sucio y maloliente. Y en lugar de maldiciones escucha sollozos. Reconoce el olor a aceite de oliva, lana limpia, el olor de su padre. Y corrió y se echó sobre su cuello. El padre lo está abrazando, absorbiendo voluntariamente toda la inmundicia, el hedor y la vergüenza de la pocilga en su propia túnica limpia.
El padre se está contaminando ritualmente con el pecado de su hijo, y entonces lo besó. El verbo griego no es efilesen, un simple beso, sino katefilesen. Significa que lo besó fervientemente, repetidamente, cubriendo su rostro sucio de besos. Es la bienvenida más extravagante, una restauración completa del favor y la intimidad. Es la aceptación total. Y todo esto sucede antes de que el hijo haya podido pronunciar una sola palabra de su discurso ensayado. Capítulo 15. El discurso interrumpido. El hijo está en completo shock. Su cuerpo, que se había preparado para el impacto de las piedras o el frío filo del rechazo, ahora está envuelto en un abrazo que no puede comprender. Los besos de su padre, fervientes y repetidos, no son los de un juez que concede un perdón a regañadientes. Son los de un amante que ha recuperado lo que creía perdido para siempre. El hedor de la pocilga, el olor a muerte y estiércol que se aferra a él es ignorado, absorbido por la costosa túnica del patriarca. Por un momento la mente del hijo queda en blanco. El universo, tal como lo entendía un sistema de causa y efecto de pecado y castigo, se ha puesto de cabeza. Pero el guión que memorizó en el barro es su única ancla en esta tormenta de gracia inmerecida. Es lo único que sabe hacer. Aferrándose a su padre con el rostro presionado contra el hombro del anciano, finalmente saca las palabras. Su voz es un graznido ronco quebrado por la deshidratación y una emoción tan abrumadora que apenas puede respirar. Padre, logra decir. El padre lo sostiene con más fuerza, pero permite que hable. El hijo se aferra a su confesión ensayada como un hombre que se ahoga, se aferra a un trozo de madera. He pecado contra el cielo, dice, y las palabras son ciertas, y contra ti, es la verdad desnuda. Levanta la mirada esperando ver la confirmación de su indignidad en los ojos de su padre, pero todo lo que ve son lágrimas de alegría. Esto casi lo silencia, pero debe terminar. Ya no soy digno. Susurra aceptando su propia sentencia. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ha dicho la verdad. Ha confesado. Ha aceptado su estatus de paria. Ahora viene la parte final de su plan, la única solución que su mente rota pudo concebir: la negociación. El descenso de hijo a jornalero. Es su única esperanza de supervivencia. Toma otro aliento tembloroso, preparándose para pronunciar la frase que ha practicado 1000 veces, la petición que representa su única esperanza. Padre, hazme como a Traed. La palabra no proviene del hijo. Es un rugido de su padre. El padre ni siquiera le ha permitido terminar la frase. La palabra jornalero mistios nunca sale de sus labios. La gracia ha interrumpido la transacción. El padre ni siquiera estaba escuchando la conclusión del hijo. No estaba interesado en el plan del hijo para ganarse el sustento. En el momento en que el hijo dijo, Padre, la relación fue afirmada. El padre no está interesado en la servidumbre. Solo le interesa la filiación. El hijo estaba tratando de negociar un contrato de trabajo. El padre estaba celebrando una resurrección. El padre suelta abruptamente a su hijo no con rechazo, sino con un propósito repentino y ardiente. Se gira. Los sirvientes de la casa, atraídos por la conmoción, han venido corriendo y ahora observan desde una distancia segura, sus rostros una mezcla de asombro y horror. Ven a su amo, el patriarca, cubierto de la inmundicia de un gentil, abrazando al traidor de la familia. El padre, con la autoridad regresando a su voz, les grita no al hijo, sino a ellos. Su voz resuena en el patio, un mandato que no admite demora y que ignora por completo la patética oferta del hijo de convertirse en un sirviente. Traed Lucas 15:26. La solicitud de empleo del hijo ha sido denegada no porque pidiera demasiado, sino porque era insultantemente poco. El padre no va a contratar a un sirviente, va a vestir a un hijo. Capítulo 16. La túnica, el anillo y el calzado. Los sirvientes siguen congelados, paralizados por la escena. Su amo está sucio, el paria está siendo abrazado y el orden social se ha puesto de cabeza. El padre, al ver su vacilación, ruge de nuevo y esta vez sus órdenes son específicas, rápidas y absolutamente incomprensibles para ellos. Sacad deprisa la mejor túnica y vestidle. La mejor túnica.
No cualquier túnica, no una limpia de sirviente. Ten stolen, ten proten. La túnica principal, la túnica de honor, la que se reservaba para los invitados más distinguidos, o la que el propio padre usaba en las fiestas solemnes. 2 sirvientes, sacudidos de su estupor, corren hacia la casa. El hijo pródigo sigue temblando, incapaz de procesar el mandato. Vestirle. Está cubierto de una costra de lodo, estiércol y sangre seca. Es inmundo. Los sirvientes regresan corriendo, sosteniendo un pesado brocado de color azul intenso, la tela más fina de la casa. El padre no espera. Con sus propias manos agarra los harapos podridos del hijo, los mismos harapos que representan su pecado, su vergüenza y su vida en el país lejano, y los rasga arrancándolos de su cuerpo esquelético. Por un momento el hijo queda expuesto y desnudo ante la casa de su padre, su vergüenza completa. Pero antes de que un segundo de humillación pueda registrarse, el padre envuelve la pesada túnica de honor alrededor de sus hombros. La suave tela cubre su suciedad. El peso de la túnica es el peso de la dignidad restaurada. El frío de su cuerpo tembloroso es reemplazado por el calor de la casa de su padre. La túnica no solo lo cubre, lo redefine. Oculta su pasado y proclama su presente. Ya no es el vagabundo de la pocilga, es el hijo del patriarca. El hijo mira sus propias manos todavía negras por la inmundicia, pero ahora emergiendo de las mangas bordadas de una túnica real. Pero el padre no ha terminado. Su mirada se fija en esas manos. Y poned un anillo en su mano. Esta orden es aún más impactante. Un sirviente se adelanta llevando el pesado anillo de sello de la familia. Este no es un adorno decorativo. Es el dactilios, el anillo de sello que lleva la insignia de la familia. Es el símbolo de la autoridad delegada. Es la tarjeta de crédito de la antigüedad, el poder notarial. Con este anillo, el hijo podría firmar contratos, comprar tierras, actuar con toda la autoridad del padre mismo. El hijo mira su propia mano, una garra huesuda y sucia. El sirviente duda, pero el padre le hace un gesto impaciente. El sirviente toma la mano del hijo, limpia bruscamente la suciedad de su dedo anular y desliza el pesado oro frío sobre su nudillo. El ajuste es perfecto. Es su anillo. El padre, que fue traicionado por la exigencia de dame, ahora responde restaurando voluntariamente la autoridad financiera y el poder familiar a la misma mano que lo desperdició todo. El hijo mira el sello de la familia brillando en su propia mano inmunda. Esto es una locura. Esto es más que perdón. Es una reinstalación imposible. El padre baja la mirada. Ve los pies de su hijo hinchados, ensangrentados y descalzos, hundidos en el polvo del patio. Los esclavos andan descalzos. Los sirvientes andan descalzos. Los jornaleros, los mistió y que él había suplicado ser, andan descalzos. Solo los hijos, los libres, usan calzado. La orden final del padre es la que borra la última línea del discurso ensayado por el hijo. Y calzado en sus pies, otro sirviente corre y regresa con un par de sandalias de cuero resistentes, las sandalias de un hombre libre, un miembro de la familia. Se arrodilla. El hijo pródigo retrocede instintivamente. Nadie se ha arrodillado ante él, excepto para rogarle en sus días de riqueza vacía. El sirviente toma los pies agrietados y sangrantes del hijo. Con un paño y agua traída rápidamente, limpia ceremonialmente lo peor del lodo de la pocilga y el polvo del camino. Luego, con cuidado, ata las correas de cuero alrededor de sus tobillos. El hijo se yergue, ya no está descalzo sobre la tierra como un esclavo, sino calzado sobre ella como un hijo. En el lapso de 1 minuto ha sido transformado. Su vergüenza ha sido cubierta por el honor, la túnica. Su autoridad perdida ha sido restaurada, el anillo. Y su estatus de esclavo ha sido borrado y reemplazado por el de hijo, las sandalias. Ha sido completamente reintegrado, no basado en su confesión ensayada o su oferta de trabajo, sino únicamente por la gracia extravagante y proactiva de su padre. El hijo se queda allí abrumado, vestido con una gloria que no merece, incapaz de pronunciar una palabra. Capítulo 17.
matad el becerro engordado. El hijo está de pie, un espectro vestido de gloria, tratando de comprender la sensación del anillo pesado en su dedo y el cuero suave bajo sus pies ensangrentados. Está abrumado hasta el punto del colapso. Pero el padre, en la cúspide de su alegría volcánica, aún no ha terminado. Su restauración no fue el final. Fue solo el preludio de la verdadera respuesta del padre a la celebración. Se gira de nuevo hacia sus sirvientes, que ahora se apresuran a cumplir sus órdenes, sus rostros divididos entre la confusión y el deber. El padre da la orden final, la más extravagante de todas, la que sella la realidad de este momento de locura. «Traed el becerro engordado», ruge su voz llena de un júbilo que hace temblar el aire, «y matadlo». Esta orden corta cualquier duda restante. El mochos citeutos, el becerro engordado. No era un animal ordinario. Era la inversión de la familia, el animal cuidadosamente seleccionado, alimentado con el mejor grano, mantenido en un establo especial. Estaba reservado para la ocasión más importante que la familia pudiera concebir, la boda del hijo mayor, la visita de un rey, la celebración de una alianza vital. Era el símbolo del máximo honor y la alegría más desbordante. Al ordenar su muerte, el padre está declarando públicamente que el regreso de su hijo muerto, es el evento más importante que jamás haya sucedido en la historia de su casa. «Y comamos», grita, «y hagamos fiesta». La orden desata el caos gozoso. La casa, que había estado sumida en un estado de luto silencioso desde la partida del hijo, explota en una conmoción de vida. Los sirvientes corren ya no confundidos, sino atrapados en la alegría contagiosa de su amo. Se encienden antorchas por todo el patio, a pesar de que el sol aún no se ha puesto. Se sacan mesas, se despliegan manteles. Se oyen gritos desde los corrales mientras el becerro premiado es conducido al matadero. Músicos que trabajaban en los campos son convocados urgentemente, sus flautas y tambores se preparan apresuradamente. El padre se vuelve hacia su hijo aturdido, que observa cómo el mundo gira a su alrededor. El joven abre la boca, quizás para protestar por esta extravagancia, quizás para terminar su discurso sobre ser un jornalero. Pero el padre pone una mano firme en su hombro. Tiene que explicar esta alegría. Tiene que dar la razón de esta gracia aparentemente imprudente. Su voz se quiebra y proclama la justificación no solo a su hijo, sino a toda la casa, al cielo y a la tierra. Porque mi hijo, declara su voz resonando con el poder de un credo, muerto era, y ha revivido. Había llorado a este hijo como a un muerto. Había rasgado sus vestiduras por él, y ahora ha resucitado de la tumba de la pocilga. Se había perdido, continúa el padre, sus ojos fijos en los de su hijo, y es hallado. Es la celebración del pastor que encontró su oveja. Es la fiesta de la mujer que encontró su moneda. Es la alegría de Dios mismo. Con esa proclamación, el padre toma a su hijo del brazo y lo conduce hacia el centro del patio. Y comenzaron a regocijarse. La música estalla, el olor del asado comienza a llenar el aire, y la fiesta por la resurrección del pródigo ha comenzado. Capítulo 18. El hijo mayor. Mientras la fiesta explota en un caos de alegría dentro del patio, una figura solitaria se acerca a la casa desde los campos lejanos. Es el hijo mayor. Ha pasado las últimas 10 horas bajo el sol abrasador, supervisando la cosecha, sudando por el patrimonio de su padre. Es el epítome del deber. Su túnica está manchada de sudor y polvo. Sus manos están callosas por el trabajo. Es el hijo fiel, el que nunca se fue, el que ha llevado la carga de la granja, una carga que se duplicó el día que su hermano traidor vendió la mitad de la tierra. Camina lentamente, sus hombros caídos por la fatiga. Es un hombre que vive según las reglas, la previsibilidad y la justicia. Para él, la vida es una transacción. El trabajo duro produce recompensas. La obediencia produce aprobación. Mientras se acerca a la casa esperando la habitual comida tranquila y el merecido descanso, algo perturba su rutina. Primero es el sonido. Un sonido que no ha escuchado en esta casa en años, no puede recordarlo. Es el sonido de la música, el sonido de las flautas sinfonía y el baile chorón. Es música de celebración ruidosa, estridente e inapropiada.
¿Qué ocasión podría justificar tal extravagancia? Se detiene en el borde del patio justo más allá del círculo de luz de las antorchas. Está confundido y su confusión rápidamente se transforma en sospecha. Esta no es la forma en que opera su casa. Las fiestas se planifican. Esta es espontánea, caótica. Ve sirvientes corriendo llevando bandejas de carne asada, la mejor carne. Huele el inconfundible aroma del becerro engordado. El becerro engordado. Eso está reservado para algo monumental. Está fuera. No es parte de esto. Es un extraño en su propia casa. Llama a uno de los sirvientes más jóvenes que pasa corriendo. Espera, le ordena su voz áspera por el polvo. ¿Qué significa todo esto? El joven sirviente con la cara sonrojada por la emoción y el vino se detiene y sonríe de oreja a oreja. Tu hermano dice sin aliento. Tu hermano ha regresado, y tu padre está tan feliz que ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. El sirviente corre para unirse a la fiesta, dejando al hijo mayor solo en la oscuridad. Las palabras lo golpean como un golpe físico. Mi hermano, el traidor, el que deseó la muerte de su padre, sano y salvo. Ha vuelto sin duda habiendo fracasado, y en lugar de un castigo, recibe una fiesta. El becerro engordado, el becerro que él había ayudado a criar, el que él merecía. Un frío glacial se apodera de él, una ira tan pura y caliente, que quema el cansancio de su cuerpo. Es una afrenta, es una injusticia, es una bofetada a cada día de su obediencia, a cada gota de su sudor. La música alegre del interior ahora suena como una burla. El texto de Lucas es simple y devastador. Entonces se enojó y no quería entrar. Se queda allí en la oscuridad a pocos metros de la luz, y la alegría como una estatua de resentimiento. Se cruza de brazos. Él, el Hijo Justo, está ahora del lado de los fariseos, fuera de la fiesta, murmurando sobre la gracia inmerecida concedida a un pecador. Capítulo 19. El diálogo de la justicia propia. La música dentro de la casa no cesa, pero la alegría tiene una ausencia notable. El padre, en medio de la celebración, nota que su hijo mayor no está. El asiento de honor a su derecha. El lugar del heredero está vacío. Pregunta a un sirviente, quien con nerviosismo le informa de la verdad. Tu hijo está afuera, señor. Está enojado. Se niega a entrar. Por segunda vez en un día, el corazón del padre se rompe. Y por segunda vez, el patriarca debe humillarse a sí mismo. El padre, que ya había sacrificado su dignidad, corriendo por el camino para encontrarse con el hijo pecador, ahora debe sacrificarla de nuevo para suplicarle al Hijo Justo. Abandona la fiesta, un acto increíble de condescendencia. El anfitrión, el patriarca, sale de su propia celebración, dejando a sus invitados para ir a razonar con su hijo malhumorado en la oscuridad. Es el mismo amor que corre el que ahora ruega. Encuentra al hijo mayor de pie junto a los corrales con los brazos cruzados, su silueta rígida de ira contra la luz de la fiesta. El padre se acerca a él con suavidad, no con ira, sino con una súplica gentil. Hijo, le ruega Parekalei, la misma palabra para Paráclito entra. Únete a nosotros. Pero el hijo mayor ha guardado este veneno durante años y ahora explota. Su respuesta no es la de un hijo a un padre, es la de un empleado agraviado a un jefe injusto. Mira, grita su voz temblando de una justicia propia acumulada durante toda su vida. Gira y señala a la casa con un dedo acusador. Tantos años te sirvo. La palabra que usa es duleuo. No dice te he honrado o he trabajado contigo. Dice he sido tu esclavo. En esa sola palabra revela su corazón. Nunca se ha sentido como un hijo. Se ha sentido como un esclavo trabajando no por amor, sino por una recompensa que siente que nunca ha recibido. No habiéndote desobedecido jamás. Es la declaración de una justicia propia perfecta. Es el corazón del fariseo. He cumplido cada regla. He marcado cada casilla. Merezco que me paguen. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Su resentimiento es tan profundo que ni siquiera puede ver la realidad.
Su padre le había dicho: todo lo mío es tuyo. Podría haber tomado un cabrito cualquier día, pero su corazón de esclavo nunca se sintió con derecho. Estaba demasiado ocupado ganándose el favor como para disfrutar de la relación. Y entonces suelta su golpe final lleno del más profundo desdén. Pero cuando vino este hijo tuyo, no dice mi hermano. Es un repudio total de la relación familiar. Es este hijo tuyo un extraño, un criminal, que ha consumido tus bienes con rameras. Añade este detalle probablemente un rumor malicioso, o una suposición llena de ira para hacer que el pecado sea aún más repugnante. Has hecho matar para él el becerro engordado. El crimen está expuesto. La gracia del Padre no es vista como amor. Es vista como una locura, una injusticia fundamental que invalida cada día de la propia obediencia del hijo mayor. Ha presentado su caso. Ha declarado que la economía de la gracia es inmoral. Está tan perdido en su propia justicia como su hermano lo estuvo en su pecado. Se queda allí temblando en la oscuridad, habiendo elegido su resentimiento por encima de la fiesta, prefiriendo tener razón a estar en comunión. Capítulo 20. El final abierto. El eco de la amarga acusación del hijo mayor queda suspendido en el aire frío de la noche, chocando contra la música alegre que sigue fluyendo desde la casa. El padre no retrocede ante la ira de su hijo, no se defiende. Su rostro, iluminado por la luz de la fiesta a sus espaldas, está lleno de una tristeza infinita. Había corrido para salvar a un hijo de su pecado. Ahora debe quedarse quieto para salvar a otro de su justicia propia. Hijo mío, dice en voz baja, y la palabra está llena de una ternura que el hijo mayor no esperaba. No es la voz de un jefe que reprende a un esclavo, sino la de un padre que ama a un hijo perdido. Tú siempre estás conmigo. Esta simple frase desmantela toda la queja del hijo. Es una corrección suave pero devastadora. El hijo había hablado como un extraño, un duleuo esclavo, pero el padre responde con tecnon mi, hijo amado. Tú nunca te fuiste, nunca perdiste tu lugar. La comunión siempre ha estado disponible para ti, y todas mis cosas son tuyas. Esta es la verdad que el corazón de esclavo del hijo mayor no podía comprender. Se quejaba de no haber recibido ni un cabrito, pero el padre le dice: tú poseías toda la granja, el becerro engordado era tan tuyo como mío. Has estado viviendo como un mendigo en el palacio de un rey, muriéndote de hambre, en medio de un banquete porque estabas demasiado ocupado tratando de ganar lo que ya te había sido dado libremente. El padre entonces pone una mano sobre el hombro rígido de su hijo. Pero era necesario, explica su voz suplicante, hacer fiesta y alegrarnos. La celebración no era opcional, era un imperativo divino, no era una recompensa por el fracaso, era la respuesta obligatoria a la resurrección. Y entonces, el padre corrige gentilmente la amarga acusación del hijo mayor. Porque tu hermano. Insiste en la relación que el hijo mayor había repudiado. No es mi hijo, es tu hermano. Lo obliga a volver a la familia. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y ahí la historia de Jesús se detiene. Se detiene abruptamente sin resolución. La música sigue sonando. El padre espera en la oscuridad. El hijo menor está adentro vestido de gloria. El hijo mayor está afuera envuelto en su ira. La parábola termina y el silencio cae sobre la multitud reunida alrededor de Jesús. No sabemos si el hijo mayor entró. No sabemos si su corazón se ablandó, si dejó caer sus brazos cruzados y abrazó a su padre, si entró en la fiesta y dio la bienvenida a su hermano perdido. La historia queda deliberadamente inacabada. En ese silencio Jesús levanta la mirada. Sus ojos ya no están en los pecadores arrepentidos que están a sus pies. Su mirada se fija penetrante e ineludible en los fariseos y escribas que todavía están de pie en la oscuridad, murmurando enojados porque Él recibe a los pecadores y come con ellos. El final abierto de la historia es de hecho una pregunta directa para ellos. Ellos son el hijo mayor. Han servido a Dios toda su vida con obediencia esclava. Están furiosos porque la gracia se está derramando sobre los pródigos, los recaudadores de impuestos, las rameras.
y el Padre ha salido de su propia fiesta celestial para suplicarles que entren. La pregunta que resuena en el aire de la noche, la pregunta que Jesús les deja es: ¿y vosotros vais a entrar? Capítulo 21. Los dos hijos perdidos. La parábola ha terminado. El silencio que Jesús dejó en el aire es un espejo que obliga a cada oyente entonces y ahora a encontrarse a sí mismo en la narración. La pregunta tácita que cuelga sobre los fariseos, ¿entraréis?, se convierte en la pregunta que resuena a través de los siglos. Hemos llegado a la conclusión, y esta conclusión no es un resumen, sino una confrontación. Para entender el golpe final de esta historia, debemos desmantelar la suposición más común sobre ella. Jesús no contó la parábola del hijo pródigo. Esa es una etiqueta que reduce la historia a la mitad de su poder. Contó la parábola de los dos hijos perdidos. El primer hijo, el menor, encarna la perdición que es obvia para todos. Es la perdición de la rebelión abierta, del pecado descarado. Su viaje es un asalto visible contra la autoridad y el amor del Padre. Se define por la exigencia egoísta dame. Es la elección consciente de rechazar la identidad familiar para buscar una autonomía hedonista. Su camino es predecible de la independencia percibida a la esclavitud real. Su perdición es ruidosa, pública y desastrosa. Lo lleva a un país lejano geográfico que no es más que una manifestación externa de su corazón que ya estaba lejos. Toca fondo en la pocilga, el punto de absoluta degradación humana tan bajo que la comida de los cerdos le parece un lujo. Está perdido en el desenfreno, en el tipo de pecado que la sociedad puede señalar, medir y condenar. Es el pecador obvio, el recaudador de impuestos, la prostituta. Su necesidad de arrepentimiento es tan clara como su miseria. Es el hijo que está perdido y lo sabe. Pero el golpe maestro de Jesús, el giro de la historia dirigido como un misil teológico directamente a sus críticos, es la revelación del segundo hijo perdido. Este hijo nunca se fue. Ha estado en la casa del Padre todo el tiempo. Su perdición no es la de la rebelión, sino la de la religión. No es la del desenfreno, sino la de la justicia propia. Su pecado es sutil, respetable interno, y por lo tanto infinitamente más peligroso. Mientras el hijo menor pecó rompiendo la ley, el hijo mayor se ha perdido guardando la ley. Ha obedecido cada regla, ha cumplido cada deber, pero ha fallado fatalmente en comprender la relación. Su corazón es tan mercenario como el de su hermano. El menor dijo: «Dame mi herencia para que pueda irme y disfrutar». El mayor dice: «Me quedo y trabajo como un esclavo para que puedas deberme mi herencia». Ambos están tratando de usar al padre para sus propios fines. El hijo mayor ha vivido toda su vida como un duleu o un esclavo, no como un teknon, un hijo amado. Ve a su padre como un jefe al que debe impresionar, no como un padre con quien tener comunión. Su obediencia no nace del amor, sino del miedo y el orgullo. Y debido a esto, aunque su cuerpo físico está en el patio del Padre, su corazón está tan lejos como el de su hermano. Él también está en un país lejano, un país frío y estéril, construido con sus propias obras y resentimientos. Se muere de hambre, de alegría y amor en medio de la casa del Padre, quejándose por un cabrito mientras posee toda la finca. Esta es la tragedia central para los fariseos. El hijo mayor está perdido, pero él no lo sabe. Su perdición es la más engañosa porque se disfraza de virtud. Es la perdición de creer que podemos ganarnos el amor de Dios a través de nuestro esfuerzo en lugar de simplemente recibirlo como un regalo. El punto crucial de la conclusión de Jesús es: es posible estar muy cerca de la casa del Padre, estar ocupado en los negocios del Padre, y sin embargo tener el corazón completamente perdido, incapaz de celebrar cuando la gracia rescata a un pecador. Capítulo 22. El verdadero corazón del Padre. A través del polvo de la rebelión y el frío de la justicia propia, un personaje emerge como el verdadero protagonista de la narración, el sol alrededor del cual giran todos los demás. No es el hijo pródigo, no es el hijo mayor, es el Padre.
La parábola entera no tiene otro propósito que revelar la naturaleza de su corazón, un corazón que choca violentamente con todas nuestras expectativas humanas de Dios. El amor del Padre en esta historia no es una emoción pasiva, una benevolencia distante, que espera que el mundo se arregle solo. Es la fuerza más activa, vulnerable y escandalosa del universo. Es un amor que toma la iniciativa en cada momento. Es un amor que da cuando la prudencia diría que retenga permitiendo la libertad de su hijo, aunque le desgarre el alma. Es un amor que espera cuando la lógica diría que olvide manteniendo una vigilia diaria, escudriñando el horizonte con una esperanza irracional. Es un amor que corre cuando la dignidad exigiría que se quede quieto. Es el amor que sacrifica el honor de un patriarca, se levanta las túnicas y corre por un camino público, no solo para dar la bienvenida, sino para proteger, para interceptar a la ley y a la comunidad, antes de que puedan infligir la sentencia de muerte de la que es asa. Es un amor que abraza la inmundicia, que presiona su rostro limpio contra el hedor de la pocilga, absorbiendo voluntariamente la vergüenza de su hijo en sí mismo. Es un amor que interrumpe la negociación del mérito, silenciando la oferta de hazme jornalero antes de que pueda ser pronunciada. Es un amor que restaura extravagantemente, que no solo perdona, sino que eleva devolviendo el honor, la túnica, la autoridad, el anillo y la filiación, las sandalias en un instante. Y finalmente, es un amor que sale a suplicar. Habiendo corrido por el pecador, ahora sale al frío de la noche por el legalista. Deja la celebración de la gracia, la fiesta que él mismo organizó, para rogarle al hijo amargado, que está perdido en su propia justicia. Este es un amor que persigue a ambos hijos perdidos, al rebelde y al religioso, con la misma intensidad desesperada. Este corazón revela la economía del cielo, la lógica de la gracia. El hijo mayor opera bajo la lógica del mérito. He trabajado, por lo tanto merezco. El hijo menor regresa bajo la lógica de la transacción. He pecado, por lo tanto trabajaré para pagar. El padre rechaza ambas lógicas. Él opera únicamente bajo la lógica de la relación. Al hijo mayor le dice: estabas equivocado. No eres un esclavo que gana un salario. Eres mi hijo que posee todo. Al hijo menor le dice: estás equivocado. No puedes ganarte el regreso. Solo puedes ser recibido como el hijo que eres. La gracia no es justa. La justicia habría dejado al menor en la pocilga y al mayor en su amargura. La gracia es mejor que la justicia. Es restauración. Este es el mensaje central de la parábola, la respuesta final a la queja de los fariseos. El Dios que Jesús representa no es un monarca distante que se ofende por el pecado y exige una reparación servil. Es un Padre que espera con el corazón roto en el camino. No es un Dios que simplemente tolera a los pecadores arrepentidos. Es un Dios que corre hacia ellos, los celebra públicamente y mata el becerro engordado. Jesús come con pecadores porque el Padre corre hacia ellos. Jesús celebra con los marginados porque por ellos hay fiesta en el cielo. Capítulo 23. La invitación. La historia ha terminado. El final abierto de Jesús cuelga en el aire. El silencio de los fariseos es un silencio que ahora nos interpela a nosotros a través de 2 milenios. La parábola no es un simple registro histórico, es un espejo viviente, y la pregunta final no es ¿qué hizo el hijo mayor? La pregunta final es ¿quién eres tú en esta historia? Porque todos estamos en ella. No hay una tercera opción. ¿Te reconoces en el hijo menor? ¿Estás ahora mismo en un país lejano huyendo de la autoridad y del amor? ¿Estás convencido de que la libertad se encuentra en la autodeterminación, solo para descubrir que has malgastado tu herencia espiritual, tu dignidad y tu sustancia en cosas que no pueden satisfacer? Te encuentras quizás no en una pocilga literal, pero sí en la pocilga de la adicción, de las relaciones rotas, de la vergüenza secreta o de una soledad tan profunda que te sientes perecer. ¿Estás cansado de huir, cansado de tener hambre, cansado de fingir que tienes el control? O quizás, y esta es la pregunta más peligrosa, ¿te reconoces en el hijo mayor? ¿Estás en la casa del Padre? ¿Has estado allí toda tu vida, sirves? Obedeces,
Eres moral recto, quizás un pilar de tu comunidad de fe, pero por dentro estás amargado, estás helado. Miras con resentimiento la gracia escandalosa que Dios derrama sobre los pecadores obvios, sobre los pródigos que regresan. Sientes que tu obediencia te da derecho a algo, un pago que el Padre no te ha dado. Tu servicio no es por amor, sino un contrato que crees que Dios está violando. Estás físicamente en la casa, pero tu corazón está fuera en el frío de brazos cruzados, perdido en un país lejano de tu propia justicia. La belleza de esta parábola es que es una invitación para ambos. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has visto tu propio reflejo en uno de estos hijos, compártela. Compártela con alguien que sabes que está en un país lejano, o con alguien que está sirviendo fielmente, pero cuyo corazón se ha enfriado y necesita recordar que es un hijo, no un esclavo. Compártela con cualquiera que necesite escuchar la verdad radical del amor incondicional. Y si deseas seguir explorando los tesoros escondidos en estas historias eternas, suscríbete a este canal. Pero lo más importante, te dejo con esta reflexión para esta semana. Examina honestamente tu corazón. ¿Estás tratando de ganar el amor de Dios a través de tus esfuerzos como el hijo mayor? ¿O estás huyendo de Él, creyendo que tus pecados te han descalificado permanentemente, como el hijo menor? No importa dónde estés. No importa si estás en la pocilga de la rebelión o en el campo de la justicia propia. En este mismo momento, el Padre está en el camino, está mirando el horizonte, está esperando, y no está esperando para condenarte. Está esperando para correr. Está esperando para cubrir tu vergüenza con su honor, para silenciar tus negociaciones con un abrazo, para quitar tus harapos de esclavo y vestirte como el hijo que eres. Su amor no es una teoría, es una acción que te busca. La única pregunta que queda es, ¿qué harás? La invitación es simple, pero lo cambia todo. Levántate,